Sí lo tenía, mi amor. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio en este momento y estamos muy contentos y agradecidos porque tenemos la oportunidad de que nuestro hermano Timothy nos enseñe nuevamente. So basically he said that we are going to get started right now, and we have the blessing of having Dr. Timothy teach us once again. So welcome everybody. Mamá. Y gracias hermano Timothy por mostrarnos tanto amor y darnos este regalo también. No solo fue de cierre del 2020, sino también de apertura del 2021. And also thank you so much, Dr. Timothy, for your time and for not only being a blessing to us, teaching us last year, but the starting of this year, this new year too. So we thank you so much. Muchas gracias, bienvenido. Gracias. So, Abby, oh, I'm sorry. Should I begin? Go ahead. Should I go ahead and start? Yes. Okay, good. Well, welcome everybody and thank you for joining us tonight. Bienvenidos a todos y gracias a todos por unirse esta noche. Tonight, I want to share with you the second part of a presentation I did a few weeks ago on Jesus and his ability to listen and ask questions. En esta noche quiero hablar pues de la segunda parte acerca de cómo Jesús era un oyente y cómo él hacía preguntas precisas. What I share with you tonight is going to be very important, not just for your ministry, but for any relationship that you find is important to you. Lo que voy a compartir esta noche es algo que va a ayudarles no solamente en su ministerio, pero sino también en cualquier relación que tengan en su vida. So if you're leading a church or if you lead small groups, or if you value your relationships, tonight will be very helpful to you. Así que ya sea que estén en el liderazgo o estén en cualquier posición en sus vidas, esto va a ayudarles mucho en todas sus relaciones. So let's get started. Así que vamos a dar inicio. Let me share my screen with you. Okay, Voy a last compartirles mi pantalla. week we talked about Jesus and his ability to listen to other people in a way that was very helpful to them. La última vez que nos conectamos hablamos acerca de cómo ser un buen oyente y de cómo Jesús era un buen oyente. We talked about the need for us to be humble by being weak in front of other people. Hablamos acerca de la necesidad de ser humilde y de poder ser vulnerable frente a otros. We talked about Jesus and Paul were very humble people and they were both very vulnerable. Y vemos los ejemplos en la Biblia en Jesús y Pablo, que eran hombres sumamente humildes y vulnerables frente a otros. We also talked about empathy and the need for us to develop empathy with other people. También hablamos acerca de la empatía y la necesidad que tenemos de poder tener empatía hacia otros. And that with empathy comes connection. Y con la empatía viene la conexión. We also talked about the need, un momento. Okay. We talked about the need to be just like Jesus in this area, that Jesus was perfect in the way he approached other people. También hablamos acerca de la necesidad de ser como Jesús, de ser como Jesús perfectos en esta área de poder conectar con otras personas. Abby, can I have you read that Luke 2 on there, please?
Vamos a ir a la Biblia, a Lucas 2, y dice así. Después de que terminó la fiesta, mientras sus padres regresaban a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, pero ellos no lo sabían. Pensando que estaban en su compañía, viajaron durante un día. Luego comenzaron a buscarlo entre sus familiares y amigos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo. Después de 3 días lo encontraron en los patios del templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo escucharon quedaron asombrados por su comprensión y sus respuestas. This is a great passage of scripture. I love this story. Esta es una escritura muy, muy linda. Es una gran historia. You see, Jesus at age 12 was demonstrating a very important principle for all of us. Si pueden ver, Jesús a los 12 años estaba mostrando un principio muy importante para todos nosotros. When his mother and father found him after 3 days of searching for him, the Bible says Jesus was listening to the elders and asking them questions. La Biblia dice que luego de que sus padres lo encontraron escuchando y haciendo preguntas a los maestros. And that they were astonished at his understanding. Y de que ellos estaban asombrados por su comprensión. You see, when we become great listeners and great askers of questions, we can understand people where they are. Cuando nos convertimos en buenos oyentes y personas que hacen buenas preguntas, podemos llegar a comprender a profundidad la vida de otras personas. So let's go ahead and review quickly what it means to be a good listener. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de lo que significa ser un buen oyente. We talked about last week, to be a good listener, we first of all have to be humble. Hablamos la semana pasada que lo principal que necesitamos para ser un buen oyente es la humildad. We take a stance of not knowing where people are. Y tomamos la posición de que no sabemos a plenitud la vida de la otra persona. And when we take that stance, we learn many things about them that are very important. Y cuando tomamos esa posición, aprendemos muchas cosas de sus vidas. We also we also want to listen to them in a way that we can hear about the hurts in their lives. Y los escuchamos de tal modo de que podemos ver el dolor que hay en sus vidas. Oftentimes, when we listen well, people will share things that they've never shared before. Cuando somos buenos oyentes, las personas sienten la disposición de poder compartir cosas que nunca antes habían compartido con nadie. And then finally, when we listen to people well, we want to take their perspective and not our own. Y cuando escuchamos bien a alguien, queremos ver las cosas desde su perspectiva y no desde nuestra propia perspectiva. In other words, my perspective is not as important as the perspective of the person I'm listening to. En otras palabras, mi perspectiva no es más importante que la perspectiva de la persona a la que estoy escuchando. I remember many years ago when I would listen to people who had lost a loved one. Recuerdo hace muchos años cuando escuchaba a alguien que había perdido a alguien que amaban. I would think, okay, I'm really sad that you lost somebody, but it's been 2 weeks now. Maybe we should get moving on forward. Solía pensar cosas como, ok, ya pasaron 2 semanas, entiendo que perdiste a alguien, pero no deberías ya superarlo. See, that was my perspective. Y el problema de eso es que era mi perspectiva la que estaba viendo. It doesn't matter what my perspective is when somebody loses a loved one. What matters is what their perspective is. Cuando alguien pierde a alguien, no importa mi perspectiva respecto al asunto,
sino que importa la perspectiva de ellos en cuanto a esa pérdida. And then, of course, after my mother died, I realized, oh my gosh, I was so foolish to only look at my own perspective. Y cuando yo perdí a mi madre, descubrí cuán iluso había sido de ver las cosas solo de mi propia perspectiva. So my job as a good listener is to find out what the experiences are of my friend from their perspective, not my own. Así que aprendí a poder ver las cosas desde la perspectiva de mi amigo y no desde mi propia perspectiva. So let's all work hard to become better listeners. Así que trabajemos duro por ser buenos oyentes. But the second part of that story talks about that Jesus at age 12 was asking them questions. Pero la segunda parte de esa historia es que Jesús estaba ahí haciéndoles preguntas. Can you imagine that at age 12, Jesus was asking questions of the smartest people in the city? ¿Se pueden imaginar a Jesús, un niño de 12 años, preguntándole a las personas con más conocimiento preguntas? That is truly amazing to me that a 12-year-old Jesus was able to stay with the smartest guys and ask them questions that even that even challenged them, is my guess. Es muy increíble saber de que Jesús a esa corta edad estaba haciendo preguntas a las personas más inteligentes en el lugar. Y esas preguntas estaban retando a estas personas. So Jesus was the master of the perfect question. Jesús era el maestro de la pregunta perfecta. So why are questions so important? Let's talk about that. Ok, vamos a hablar de por qué las preguntas son tan importantes. I want to tell you a few reasons why I believe questions are very important when you're in a relationship. Voy a decirle algunas razones por las cuales creo que las preguntas son importantes en una relación. The first thing is that questions open up dialogue. Lo primero es que las preguntas dan partida a un diálogo. You see, if we're not going to ask questions, then there's no dialogue. Si uno no hace preguntas, no hay un diálogo. There's no dialogue if you've already decided in your heart and your mind what you're going to say. No hay un diálogo cuando en tu corazón ya sabes lo que vas a decir, ya sabes qué es lo que van a contestar. Sometimes when people are talking to us, we're very busy trying to figure out our responses instead of closely listening to people. Cuando estamos escuchando a alguien, constantemente estamos a veces pensando en qué vamos a decir o cómo vamos a contestar, pero So- no estamos escuchando atentamente. So good questions open up, or I'm sorry, good questions open up dialogue for us. Así que las buenas preguntas son las que abren diálogo para nosotros. And you know what it feels like after you've had a good talk with somebody? Y ustedes saben ese sentimiento que uno tiene cuando has tenido una buena conversación con alguien. Yes, it's so important that we have dialogue with one another. Así que es muy importante el diálogo entre nosotros. The second thing about questions is that it examines our heart and our motives. La segunda cosa acerca del diálogo es que examina nuestros corazones. You see, when we're in a conversation with another person, there are two hearts on display. Cuando estás en conversación con otra persona, hay dos corazones que están siendo vulnerables. In other words, the person that you're trying to help, their heart is on display. En otras palabras, cuando estás hablando con otra persona, estás viendo su corazón también. And you, as the helper, your heart is also on display.
Y a ti que estás ayudando, también tu corazón está siendo vulnerable y mostrándose. So there are two hearts on display. Así que hay dos corazones que se están mostrando y están siendo vulnerables. You see, we reveal our heart by the kinds of questions we ask people. La manera en que nosotros revelamos lo que hay en nuestro corazón es debido al tipo de pregunta que hacemos a otras personas. So there's two hearts on display. Así que hay dos corazones que se están mostrando. Another thing is that our questions lead to sustainable change. Y también las preguntas nos ayudan a que hayan cambios sustentables. Let me explain that. Voy a explicar un poco más acerca de esto. We can tell people what to do, and they might change for a while, but it doesn't usually last very long. Normalmente podemos decirle a alguien que cambie algo y puede hacerlo por un buen tiempo, pero normalmente eso no dura mucho. Sometimes it's easier just to tell people what to do. A veces es mucho más fácil solamente decirle a las personas lo que deben hacer. But when you ask good questions, you get people to think about where their life should go. Pero cuando tú haces buenas preguntas, les ayudas a otras personas a saber a dónde sus vidas deberían ir dirigidas. So asking good questions leads to much more sustainable change. Así que hacer buenas preguntas ayudan a que haya un cambio sustentable. Abby, what's the fourth word there? Therapeutic. Oh, therapeutic. Thank you very much. Okay. Number 4 is questions can be therapeutic in nature. Y la cuarta razón es que las preguntas tienen una naturaleza terapéutica. In other words, when we ask questions and have good conversation, it helps people to change. Así que cuando tenemos una buena conversación, eso ayuda a las personas a que puedan hacer cambios en sus vidas. And then finally, good questions brings God into the conversation. Y como último punto, buenas conversaciones traen a Dios a la conversación. Let me give you an example of that one. Déjenme darles un ejemplo de esto. Somebody once told me in a conversation that they had sinned in a bad way the day before, and they thought they had lost their salvation. En un momento yo tuve una conversación con alguien que me dijo que pensaba que había perdido su salvación por la manera en que había pecado. They said, "Oh, I'm such a sinner, I don't even know if I'm saved anymore." Me dijo algo así: soy tan pecador que ni siquiera sé si ya soy salvo. So I asked them a very simple question. Así que les hice una pregunta muy simple. I said, "What does that say about the cross of Jesus Christ?" Le pregunté, ¿qué dice eso acerca de la cruz de Cristo? Is the cross powerful enough to have forgiven you for your sin? ¿Acaso no la cruz tiene suficiente poder para perdonar tus pecados? And the person stopped and he said, "Oh, I don't know." Y la persona tomó un momento y me dijo, la verdad no lo sé. So I said, "This is very important. Let's have a conversation about it." Y entonces yo le dije, esto es muy importante, tengamos una conversación al respecto. So sometimes a well-placed question can really help people to go back to important matters in their life. Así que una buena pregunta puede ayudar a alguien a que regrese a lo más importante en sus vidas. So I have 6 questions that I have seen Jesus ask, 6 different kinds of questions that he asked.
Así que hay 6 tipos de preguntas que yo he visto que Jesús constantemente hace a través de la Biblia. This is an area that I've studied for many, many years because I want to be better at it. Y esta es una área que yo he trabajado por muchos años porque realmente he querido mejorar en esta área. You see, Jesus would ask the perfect question at the right time in the right way to produce astonishing changes in people's lives. Si pueden ver, Jesús siempre hacía la pregunta correcta en el momento correcto, en el lugar correcto. Y eso hacía un cambio gigantesco en la vida de las personas. So when I read my Bible and I come across a question that Jesus asked, I will often stop and spend a lot of time thinking about that question. Así que cuando leo mi Biblia y veo preguntas específicas que Jesús hace, me tomo un tiempo y medito en esas preguntas y medito en el contexto de esas preguntas. Why did he ask that question to that person? Y me pregunto cosas como, ¿por qué Jesús le hizo esa pregunta a esa persona? What was Jesus getting at with that question? ¿Qué era lo que realmente Jesús estaba tratando de decir con esta pregunta? Why did the people respond so well to his question? ¿Y por qué estas personas respondieron tan bien a esa pregunta? So I want to cover with you 6 questions that Jesus asked. Así que quiero cubrir con ustedes 6 preguntas que Jesús hizo. And I'm going to send a handout of these questions to Rolando, and he'll send them out to you. Y voy a mandar una copia de esas preguntas a Rolando para que Rolando pueda compartírselas. Okay, here's the first question. I call these solution-focused questions. Así que yo le llamo a esta primera pregunta centrada en soluciones. We get this out of Mark chapter 6, verse 38. Esa pregunta la encontramos en Marcos 6:38. You remember the story. Many, many people were following Jesus to listen to him preach. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Muchas personas estaban siguiendo a Jesús al escucharlo hablar. Jesus was such a good preacher that people would forget about eating. Jesús era tan buen predicador que las personas olvidaban comer. They'd be like, oh, I don't want to worry about eating. I'm too busy listening to Jesus. Tal vez pensaban como, no quiero, no, ahorita no tengo hambre, me importa más escuchar esa prédica de Jesús. And then one day, finally, Jesus stopped and he goes, hey, you guys better go find some food for these people to eat. Y finalmente Jesús hubo un momento que dijo a los discípulos, ustedes tienen que buscarle comida a estas personas. That was quite a problem because I think there was 5,000 people out there. Y realmente ese era un gran problema porque eran alrededor de 5,000 personas. That's a lot of people to feed. Eso es darle de comer a muchas, muchas pocas. So of course, one of the disciples said, Jesus, where can we find that much food or that much money to feed all these people? Y hubo uno de los discípulos que le dijo, Jesús, ¿y dónde vamos a encontrar tanta comida o tanto dinero para comprarle comida a esas personas? And isn't that like us much of the time? ¿Y acaso no es así como nos comportamos muchas veces nosotros? When we run into a problem, our first instinct is to say, oh no, how are we going to do that? Cuando encontramos un problema en nuestra vida, lo primero que pensamos es, oh no, ¿qué voy a hacer ahora? But not Jesus. Pero Jesús no era así. You see, Jesus asked a question to get them thinking about a solution. Y lo que Jesús hizo es hacerles una pregunta para que ellos fueran pensando en una solución. Jesus said, how many loaves do you have?
Jesús le preguntó, ¿cuántos panes tienes? He said, go and see. Y luego les dijo, ve y ve. See, Jesus wasn't thinking about the problem at hand. He was thinking about a solution. Si pueden ver, Jesús no estaba pensando en el problema, estaba pensando en la solución. Jesus thought about what are the available resources that we have. Sorry. Okay. I got out of there for a second. Hi, Okay. I'm back. Yeah. Are you good? I mean, did you get to share that last sentence? No, I think, let me just share it once again. Okay, about resources. Okay. Y como pueden ver, Jesús estaba pensando en los recursos que tenían. You see, we think about what the problem is, but Jesus asked a question about what are the solutions to that problem. Muchas veces nosotros nos enfocamos en el problema, pero Jesús hizo una pregunta que los hizo mirar acerca de la solución que podían tener y los recursos que tenían disponibles. It's a different way of thinking, and it's much different than the way we traditionally think. Es una manera diferente de pensar y es una manera innovadora de pensar. Listen very carefully to my next statement. Así que quiero que escuchen con atención lo que voy a decir en este momento. In counseling, they've done much research to try to find out what's the most important thing in counseling. En la consejería han hecho mucha investigación acerca de qué es lo que es más efectivo en la consejería. And the research is very clear that the most important reason that people change is because of the resources they have at their disposal. Y la investigación nos ha hecho ver que lo que realmente hace un cambio es los recursos que tiene la persona a disposición. So when I'm counseling my clients, I think in terms of what are your available resources and how important that is. Y cuando yo estoy aconsejando a alguien, cuando alguien viene a mí, estoy pensando en los recursos que esa persona tiene disponible. So let's think about some of the important resources that that the members of our churches have in front of them. Así que vamos a ver cuáles son los recursos que las personas en nuestra iglesia tienen a su disposición. So we understand that people have church. Entendemos que las personas tienen a la iglesia. Now, many of us take that for granted, like, yes, of course, I get to go to church, that's good. Y muchas veces eso lo tomamos por sentado y decimos, sí, puedo ir a la iglesia. We take church for granted, but we must remember that most people in our cities do not have access to church the way we do. Y tenemos que pensar que no todas las personas tienen acceso a poder ir a una iglesia. So I remind people the importance of their fellowship that they're part of. Así que es muy importante recordar la confraternidad que nosotros tenemos en nuestra iglesia. And as we all know, our fellowship is not perfect, but it is an important part of the solutions to our life. Y como saben, nuestra confraternidad no siempre es perfecta, pero sí ayuda mucho a nuestra vida espiritual. Here's another resource that many of us have forgotten about are the scriptures. Y aquí hay otro recurso que muchas personas han olvidado y son las escrituras. You see, for a Christian, I can open up my Bible and show them something, and almost every time they say, yep, that's right, I'm going to go do that. Como un cristiano, muchas veces podemos tener nuestra Biblia y leerlo y decir, ok, voy a hacer eso.
Not many people in the world have a book that they follow the way we follow the Bible. Y no muchas personas en el mundo tienen un libro como nosotros que pueden seguir y que les puede instruir como la Biblia. Make sure you always use the scriptures in the lives of those that you love. Recuerda siempre utilizar las escrituras en la vida de las personas que amas. Another amazing resource that everybody has is the Spirit of God. El otro recurso que tenemos es el Espíritu Santo. Now, we don't talk about the Holy Spirit enough. Y realmente muchas veces no hablamos tanto acerca del Espíritu Santo. But the Holy Spirit is God. He's one of the three, and he's not in third place. Y el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es uno de tres, pero no significa que es el número tres. You see, the Holy Spirit of God lives inside of the person you're talking to. Como saben, el Espíritu Santo vive dentro de la persona de la que ustedes están hablando. So oftentimes when I'm counseling somebody, I will ask them this question. I'll say, what does the Holy Spirit of God say to you about this problem? Muchas veces cuando estoy aconsejando a alguien, les digo algo como esto. ¿Qué te dice el Espíritu Santo respecto a esto que estamos hablando? And almost every time they come back and they tell me something that's true from the scriptures that the Holy Spirit has spoken to them about. Y muchas veces regresan con una respuesta a la luz de las escrituras que el Espíritu Santo les ha mostrado. You see, the Holy Spirit has a voice in the life of the Christian. Como saben, el Espíritu Santo tiene una voz en la vida del cristiano. You know, we also have amazing relationships in our churches. Y como saben, también tenemos increíbles relaciones en nuestra iglesia. And we should continue to advocate for each other in our relationships. Y necesitamos seguir advocando esas relaciones y esa unidad entre nosotros. So always direct people back to their relationships. Así que es bueno dirigir a las personas a estas relaciones. Hey, Abby, what does the next two words mean? The next two bullet points? It's goals in life Okay. and an assessment, I think. Oh, okay, good. So also one way or another resource we have is our goals in life. Otro recurso que tenemos son las metas en la vida. I was talking to a brother a while ago who is having a lot of problems in his marriage. Estaba hablando con un hermano hace algún tiempo que tenía muchos problemas en su matrimonio. As a matter of fact, this brother was already beginning to talk about divorcing his wife. Este hermano incluso ya estaba comenzando a hablar acerca de divorciarse de su esposa. So there was a lot of problems that we talked about, but at the end of the conversation, here's what I asked him. Y había muchos conflictos de los cuales hablamos, pero al final de la conversación le hice una pregunta. I said, brother, let's assume that in 1 year from now, you and your wife are going to teach a class at the next marriage retreat. What would be the name of your class? Le dije, hermano, asumamos que tú y tu esposa hagan una clase en el retiro de matrimonios del próximo año. De ser así, ¿cuál sería el título de esta clase? You see, I was looking for him to have goals in his life that included his marriage being much better. Como pueden ver, le hice esta pregunta porque quería que él viese que había metas en su vida que incluían a su esposa, de un futuro en el que ambos pudieran estar juntos. You see, that question that I asked him was pointing toward the solution that he had, which was a goal in his life. He wanted his marriage to be better. Y esa pregunta que le hice apuntaba que él pudiera tener una meta en su vida, de que su matrimonio pudiese restaurarse,
And then finally, there are times when we're talking to people that their problem needs professional help. Y en otras ocasiones estamos hablando con personas que tal vez el problema que tienen necesita ayuda profesional. And it's important that at times you find somebody that knows more than you about the problem, that you can get their help from them as well. Así que en ocasiones es bueno poder consultar con alguien que tenga más conocimiento del que tú tienes para poder ayudar a esa persona. So with solution-focused questions, we think about resources. Así que con las preguntas centradas en soluciones, siempre pensamos en cuanto a los recursos. But then we also think about solutions. Pero también pensamos en las soluciones. And let me just tell you a little bit about solutions. Así que quiero decirle un poquito acerca de las soluciones. Now, this one's very important that I'm getting ready to tell you. Esta es muy importante, la que voy a mencionarles. People think in the direction of the question that you ask. Las personas piensan en dirección a la pregunta que haces. You see, when you ask somebody a question, their mind goes in that direction. Cuando le haces a alguien una pregunta, su mente se mueve en esa dirección. So right now, if I ask you, what time is it? Cuando, digamos en este momento, si te pregunto, ¿qué hora es? What would you do? ¿Qué es lo que harías? You would look at your watch or maybe on your smartphone or your tablet to see what time it was. Verías tu reloj o tu teléfono o tu tableta con la que estás viendo y verías la hora. You see, my question puts you in a direction. Como ven, la pregunta que les hice los llevó a una cierta dirección. So let me give you an example of this. Voy a darles otro ejemplo de esto. Let's say you're talking to somebody and they're complaining because they don't have quiet times anymore. Digamos que están hablando con alguien y ellos están quejando porque no están teniendo su tiempo con Dios. Maybe I'm frustrated and I might ask a question like this. Do you really love God? Tal vez estoy frustrado y pueda hacerle una pregunta como esta. ¿Realmente amas a Dios? Or one of the famous ones I hear a lot of preachers say is, when was the last time you had a good quiet time? Y he escuchado a muchos predicadores decir esta otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un buen tiempo con Dios? Those questions are pushing people into the problem, and they're accusatory in nature. Esa clase de preguntas están dirigiendo a las personas hacia el problema y en ocasiones son muy acusadoras. They can make people feel guilty and they can make people look at how big the problem is for themselves. Y lo que pueden hacer es que estas preguntas pueden hacer sentir a las personas culpables y sentir que el problema es muchísimo más grande que ellos mismos. So what I want to do is ask a question that points toward a solution. Así que lo que yo quiero hacer es hacer una pregunta que dirija a la persona en cuanto a una solución. I might ask a question like, how can I help you to have quiet times? Podría hacerle una pregunta como, ¿cómo podría yo ayudarte a que tú tengas tus tiempos con Dios? Or I might ask a question like, tell me the best quiet times you've ever had in your life. What were they like? O preguntaría, cuéntame acerca de los mejores tiempos que has tenido con Dios. ¿Cómo fueron esos tiempos? You see, there's a big difference in those questions because of the direction of where the question was going toward. Como ven, hay una gran diferencia entre las preguntas que he hecho, porque esas preguntas van en otra dirección. And then finally, in this first question is creativity is very important.
Y en cuanto a pensar en soluciones, la creatividad es muy importante. Now, remember this, the solution to a problem is not always related to the problem. Recuerden que muchas veces la solución a un problema no siempre está directamente relacionado con el problema. You see, Jesus was very creative in how he solved problems. Como pueden ver, Jesús era muy creativo en la manera en que él solucionaba problemas. Think about Jesus's creativity. Piensen en la creatividad de Jesús. He stuck his fingers in somebody's ear. Él metió sus dedos en el oído de alguien. He spit on the ground, made some mud, and rubbed it in their eyes. Escupió en el suelo, lo revolvió con el lodo y se lo puso en los ojos a alguien. One time he grabbed a guy's tongue. En otra ocasión le agarró la lengua a alguien. One time he picked up an ear off the ground and stuck it back on somebody's face. Y en otra ocasión tomó la oreja que se había caído de alguien y la volvió a posicionar en el cuerpo de esta persona. Jesus was amazingly creative. Jesús era realmente muy creativo. If you read his parables, he was extremely creative. Si lees sus parábolas, él era extremadamente creativo. So when we're thinking of solutions, be creative in how you think about them. Así que cuando estás pensando en soluciones, sé creativo en cuanto a ello. They're not always related to the problem at hand. No siempre van a estar relacionadas con el problema que tienes en las manos. Let me tell you an example of this. Voy a darles un ejemplo. Very famous story about a Japanese farmer. Hay una historia muy famosa acerca de un agricultor japonés. There's a Japanese farmer who lived on the ocean, and he was tending the rice fields about a mile away from his village. El granjero japonés estaba donde estaban cultivando arroz a una milla de donde estaba su casa. The rice fields were up on top of a hill about a mile above the village. Los campos de arroz estaban aproximadamente una milla arriba donde estaba su comunidad donde él vivía. As he was tending the rice fields, he looked out and saw a tsunami wave coming straight at his village to destroy it. Cuando él estaba cultivando, vio de repente una ola gigantesca como de tsunami que venía y que seguramente destruiría su comunidad. It was quite a big problem, and he didn't know how to solve it. Era un problema bastante grande y no sabía cómo solucionarlo. He didn't have a cell phone, and there wasn't enough time to run to the village to warn everybody. No tenía un teléfono y no tenía el tiempo suficiente para correr a su comunidad y avisar acerca de esta ola gigantesca. So what did he do? Así que, ¿qué fue lo que hizo? He turned around and he lit the rice field on fire. Así que lo que hizo fue que se dio la vuelta y luego empezó un incendio en los campos de arroz. And people in the village said, "Look, our field's on fire. We have to go put it out." Así que ellos empezaron a decir, nuestros campos se están quemando, tenemos que ir a apagar el fuego. So all the villagers ran up the hill to put out the fire. Así que todos los granjeros y todas las personas de la comunidad corrieron en esa dirección a poder apagar el fuego. And thus ended the tragic tsunami wave that was going to kill them. Y así pudo prevenir de que esa ola gigantesca alcanzara a su comunidad. You see, the solution to their problem had nothing to do with the problem itself. Si pueden ver, la solución no tenía nada que ver con el problema inicial. Okay, let's look at another kind of question Jesus asked. Veamos otro tipo de pregunta que Jesús hace.
I call these considering questions. Le llamo a este tipo de preguntas las preguntas, considerando preguntas. These are questions that make people stop and consider a different way of looking at their life. Esas tipos de preguntas hacen que las personas paren y tomen un momento para pensar qué otra manera pueden solucionar algo. Sometimes we get stuck in the way we view our lives. A veces podemos estar estancados en la manera en que miramos nuestra vida. But Jesus didn't get stuck in the way he viewed lives. Pero Jesús no se estancaba en cuanto a la perspectiva que él tenía de la vida. Sometimes he would ask a question that would force people to think differently about their lives. A veces les hacía preguntas a las personas que los forzaba a que vieran su vida desde otra perspectiva. In this question, Jesus met the woman at the well in John chapter 4. En esa pregunta, Jesús se encontró con una mujer samaritana y eso lo encontramos en Juan 4:7. And they had an amazing conversation about her life. Y tuvieron una conversación muy importante acerca de su vida. Remember, Jesus wasn't even supposed to be talking to a woman at the well. Recuerden que Jesús ni siquiera debía haber estado hablando con una mujer samaritana. And she had a different background than he had, didn't she? Ella tenía otro tipo de vida, tenía una vida muy diferente a la que Jesús llevaba. But then Jesus asked her a question. He said, the Bible says, when a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" Cuando una mujer samaritana vino a sacar agua, Jesús le dijo, ¿me das de beber? You see, that question wasn't simply there because Jesus was thirsty. Esa pregunta Jesús no la hizo simplemente porque tenía sed. Jesus could have got his own glass of water. Jesús pudo haber sacado su propia agua. Jesus asked that question because he knew it would cause the woman to consider a different way of thinking. Él hizo esta pregunta porque él sabía que esa pregunta iba a hacer que la mujer samaritana pensara de otra manera acerca de su vida. Sometimes we have to ask questions that get people to think differently about their lives or the culture around them. A veces necesitamos hacer preguntas que hagan que las personas puedan pensar de manera diferente acerca de sus vidas o de la cultura que los rodea. I asked a friend this question last summer. El verano pasado le hice a un amigo esta pregunta. Now, let me explain. In the United States, we have a very serious problem with racial division. Déjenme explicarles. En los Estados Unidos tenemos un gran problema en cuanto a la división racial. We have about 13% of our population are Black people who have a horrible history of slavery in our country. El 13% de las personas en nuestro país son negras y tienen un pasado muy, muy difícil con la esclavitud. And many of us are trying to make it better for them and to identify the problems and help them to move forward. Y muchos de nosotros estamos tratando de encontrar las maneras de cómo ayudar a esta comunidad, de cómo ayudarlos a poder seguir adelante y tener un mejor futuro. But there are some people in our country that don't believe there's a big problem anymore. Pero hay mucha gente en nuestro país que no cree que hay un problema. Uh-oh, are you still there, Abby? Yeah, I can hear Okay, you. I just lost you. So I was talking to a brother about this, and he was telling me, "Oh, Tim, it's not that big a deal. They should just get going, get used to it."
Y estaba hablando con un hermano al respecto y él me estaba diciendo, no, en realidad no hay ningún problema. Creo que solamente están exagerando, deberían solamente, la verdad es que no hay un problema. So I asked him a very simple question. Así que yo le hice una pregunta muy simple. I said, have you ever been followed by a security officer when you walked into a store? Le pregunté, ¿alguna vez alguien, un oficial de seguridad te ha seguido desde el momento en que tú entraste a una tienda? You see, many Black people in the United States, when they go to stores, they get looked at by the security officer. Muchas personas negras que entran a una tienda, los oficiales de seguridad inmediatamente se ponen a la defensiva. And since I'm a white person, I've never been looked at like that before. Y como yo soy una persona de tez blanca, nunca me ha pasado eso, nunca he experimentado eso. So I asked my friend that question to get him thinking about what it's like for other people in their world. Así que le hice esa pregunta para que mi amigo pudiese poner su vida en otra perspectiva. Sometimes we can ask a good question that breaks down barriers, looks at values, and shares possibilities. Queremos hacer preguntas que rompan barreras, que vean los valores y que también puedan ver las posibilidades. Jesus would ask questions that got people to do that. Y Jesús hacía preguntas que hacía que las personas hicieran esto. Here's another great one. I call these obvious questions. Y aquí hay otro tipo de preguntas y yo le llamo las preguntas obvias. Jesus would ask a question that was very obvious. Jesús hacía preguntas que eran muy obvias. In John chapter 8, there was a woman caught in adultery. En Juan capítulo 8 había una mujer que se le encontró en el acto de adulterio. And the Pharisees brought her before Jesus and they said, Jesus, the Bible says to stone such women. What do you say? Y los fariseos llevaron a esa mujer delante de Jesús y le dijeron, Jesús, la Biblia dice, los mandamientos dicen que debemos apedrear a esta mujer. ¿Qué dices tú al respecto? Jesus is so amazing because he looked at them and he said, which one of you guys has never sinned? You can throw the first rock at her. Y esto es muy sorprendente porque lo que él contestó es, ¿quién de ustedes no ha pecado? Que tire la primera piedra. And of course, the Bible says, oh, I'm sorry. No, go ahead. Oh, and of course, the Bible says that those men walked away, dropping their rocks. Y claro, la Biblia nos enseña que ninguno de ellos tiró la piedra, que todos ellos se fueron. And then Jesus looked at the woman and asked her a very obvious question. He said, woman, where are they? Has no one condemned you? Y Jesús se paró y le hizo una pregunta y le dijo, mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Now, did Jesus ask that question because he didn't know where those people went to? ¿Acaso Jesús hizo esa pregunta porque no sabía dónde se habían ido estos hombres? No, that's not why he asked that question. No, esa no es la razón por la cual hizo esa pregunta. That was a rhetorical question to build conviction in the woman's life. Esa era una pregunta retórica para que esta mujer pudiese crecer en una convicción. You see, sometimes we ask an obvious question to impress upon our friend a truth from the scriptures. Muchas veces podemos hacer una pregunta para que podamos dejar la impresión de una verdad bíblica que queremos que esta persona tenga como una convicción. So I might ask a question. If somebody doesn't think their sin can be forgiven, then I might ask the question, does the cross forgive that sin as well? Digamos,
si me encuentro con alguien que tal vez cree que sus pecados no pueden ser perdonados, entonces hago una pregunta como, ¿acaso ese pecado no está cubierto por la cruz de Cristo? Sometimes we ask a question simply to drive home an important part of the conversation. A veces podemos hacer una pregunta simplemente para llevar el mensaje directo a la Biblia o a la convicción que queremos que esa persona tenga. I think one time Jesus said, "Hey, do I love the swallows or the sparrows? I mean, do I know about the sparrows? Of course I know about the sparrows." Jesús hizo una pregunta en la Biblia que era, ¿acaso no yo conozco las viñas y las vides? Y claro que las conoce. And the people say, well, of course you take care of sparrows. And then Jesus says, well, you're much more important than they are. It's an obvious question. Y luego y entonces hizo esta pregunta acerca de que si él no cuida de las viñas o las vides, pero realmente lo que Jesús trataba de decir es que si él cuidaba de estas cosas, también iba a cuidar de ellos. So sometimes we ask obvious questions. Así que a veces podemos hacer preguntas obvias. You know, another kind of question Jesus asked was an information seeking question. Y en otras ocasiones podemos hacer preguntas que buscan información. There are times when Jesus needed more information before he was going to help a person. Habían ocasiones en las cuales Jesús necesitaba más información para poder ayudar a alguien. I found this question in John chapter 5, verse 6. Encontré esa pregunta en Juan 5, capítulo 6. And then could you read it, please, Abby? Y dice así: cuando Jesús lo vio tirado ahí y se enteró de que había estado en esta condición durante mucho tiempo, le preguntó, ¿quieres curarte? You see, Jesus was going to help this man, but he needed to know something first. Did the man want to get well? Jesús sabía acerca de la condición de este hombre, sabía todo lo que había pasado, pero él necesitaba saber algo muy importante. Quería saber si esta persona quería curarse. Sometimes we have to ask questions just to get more information. A veces tenemos que hacer preguntas simplemente para recibir un poco más de información. Oftentimes, before I form an opinion, I just need more information about the situation. Antes de informar una opinión, necesitamos un poco más de información. So sometimes I ask a question like, can you please help me understand what you just said? A veces puedo hacer una pregunta como, ¿puedes ayudarme a entender lo que Or está pasando? I'll just say, tell me more, please. O podría decir algo como, cuéntame un poco más de esto. Or if a person says something that I believe is a lie from Satan, I'll say, hey, hold on a minute. Clarify that for me. Y en ocasiones cuando alguien habla y puedo identificar que es una mentira de Satanás, entonces le puedo hacer una pregunta como, ok, aclárame eso que acabas de decir. Sometimes people say things that are just wrong and they don't even know they say it. So I just ask for clarification and that leads to a great conversation. En ocasiones muchas personas hablan y no saben que las cosas que dicen no están bien. Y el poder pedir que alguien aclare esto puede ayudar a que haya una conversación al respecto. And then finally, two more questions. This is called a grace event question. Y luego vamos a la otra pregunta que es preguntas acerca de eventos de gracia. Sometimes Jesus would ask a question that would take people back to a time of grace in their life. Muchas veces Jesús hacía preguntas que ayudaban a que las personas
regresaran a recordar un momento de gracia de Dios en el pasado. Okay, this is in John chapter 21. Esta la encontramos en Juan capítulo 21. Do you remember when the guys went fishing after Jesus was killed? ¿Recuerdan cuando los discípulos regresaron a pescar luego de que Jesús murió? So they're out there fishing, and all of a sudden Jesus shows up on the edge of the lake. Están ellos pescando y luego Jesús está cerca del lago And then he says, "Hey friends, have you caught any fish yet?" y luego les gritó, amigos, ¿no tienen pescados? And Peter said, "It's the Lord." Y Pedro inmediatamente dice, él es el Señor. The Bible says he jumped out of the boat and he swam to the shore. Y luego dice de que Pedro saltó de la barca y comenzó a nadar en dirección hacia donde él estaba. And then when he got to the shore, Jesus had a fire going. Y cuando llegó a la playa, Jesús tenía encendido una fogata. And then that's where they had that conversation about, do you love me more than these? Y ahí en ese momento es cuando Jesús le hace las preguntas a Pedro acerca, ¿me amas más que a estos? Now, this is very important. There's only one other place in the New Testament that you find the word fire. Y eso es muy importante porque solamente hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos la palabra fuego. It was the time that it was the time that Peter was denying Jesus over a fire warming his hands. Y fue en otra ocasión en la cual Pedro estaba negando a Jesús mientras se calentaba las manos frente a una fogata. It was very obvious what Jesus was doing here. Y es muy obvio lo que Jesús estaba haciendo en este momento. As he asked Peter if he loved him, he was reminding Peter of the times he was denied by Peter. Cada momento que Jesús le decía a Pedro si lo amaba, le recordaba también a Pedro la ocasión en el cual él lo negó. You see, Jesus was taking Peter back to a time of grace. Como pueden ver, Jesús estaba llevando a Pedro a una ocasión pasada donde él había mostrado su gracia. Jesus asked him a question that reminded Peter of other times of grace in his life. Jesús le hizo una pregunta que le recordó a Pedro de otros eventos en el cual Dios le había mostrado su gracia. So sometimes we can ask questions that remind people of the grace of God. Así que en ocasiones podemos hacer preguntas que pueden ayudar a las personas a recordar momentos en que Dios les ha mostrado gracia. We might ask a question like, did God forgive you when you were baptized? Podemos preguntarles como, ¿acaso no Dios te perdonó cuando fuiste bautizado? Then why wouldn't he forgive you now? ¿Por qué no te perdonaría ahora? Or I might say, what was it like the last time you sinned like this and you felt the forgiveness of God? O podría hacer esta pregunta, ¿cómo se sintió la última vez que pecaste y luego sentiste la gracia y el perdón de Dios? So Jesus would ask questions that brought people back to times of grace. Jesús hacía preguntas que llevaban a las personas a recordar esos momentos de gracia. And then finally, another kind of question he asked was a vision-seeking question. Y el otro tipo de preguntas que él hacía era preguntas que buscaban la visión. I like to ask questions that lead people toward vision in their life.
Me gusta en ocasiones hacer preguntas que ayudan a las personas a tener una visión de sus vidas. Jesus asked Peter that question. Jesús le hizo esta pregunta a Pedro, perdón. It's still in John chapter 21, but he asked that question. When Jesus had finished eating, he said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? And then he said, feed my sheep. Y luego le dijo, cuida de mis ovejas. You see, sometimes Jesus asks questions that force people to look into their future. En ocasiones Jesús hace preguntas que fuerza a las personas a poder pensar en su futuro. He would ask questions that pointed toward motivation. Hacía preguntas que apuntaban acerca de la motivación, acerca de metas. Sometimes I'll ask a person this question if we're talking about a problem. En ocasiones, si estamos hablando de un problema, yo hago este tipo de preguntas. I'll say, what would your life look like without this problem in front of you? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras este problema enfrente? And they would tell me all about their motivations and all about their values and goals. Y luego, casi siempre ellos me cuentan acerca de sus motivaciones, sus sueños, sus metas. So these are called vision-seeking questions. Y esas son las preguntas que buscan la visión. So as I close out, let me remind you of something. Mientras termino, quiero recordarles algo. I want to remind you to always imitate the master. Quiero recordarles siempre imitar al maestro. Think the way Jesus thinks and ask questions the way he asks questions. Piensa como él piensa y haz preguntas como él hace preguntas. Be a great listener and you will love the way Jesus loved. Sé un buen oyente y vas a amar como Jesús ama. So that's my presentation. Thank you very much for listening tonight. Esa es mi presentación para esta noche. Muchas gracias por escucharla. And I think we have a few moments for questions. Is that true, Abby? I think so. Okay. Tenemos un pequeño tiempo de preguntas. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. So really, we have such a small group that we could probably just have people ask questions without putting them in the chat room. But let me see if there's any in there. Dice Dr. Timothy que como es un grupo tan pequeño, pueden activar sus micrófonos si gustan para hacer la pregunta directamente. Was that a question? I'm sorry. I don't think so. Okay. Bueno, en lo que alguien tal vez organiza su pregunta, creo que hablábamos con mi esposa, Timothy, y pensábamos, tenemos que aprender a preguntar. While everybody's gathering the questions, I was just thinking with my wife that we really have to learn how to ask questions. ¿Verdad? Pero Sí. muchas gracias. Yo tengo una pregunta y es por cultura, pienso que más por cultura nuestra, a veces no preguntamos porque creemos que vamos a recibir una mala respuesta o porque nos limitamos porque van a pensar mal de nosotros. ¿Cómo eliminar ese error?
So I have a question for you. Usually when we are gonna ask a question, sometimes we are fearful to do that because we think that we're gonna get a bad response from the person or that they're gonna think badly of us. So how do we help someone in that case? Okay. Two things I think about. If we think we're going to get a bad response, that's because there's maybe something bad inside that should come out. Y en ocasiones, si pensamos que vamos a recibir una respuesta negativa, puede ser porque hay algo que está mal en el interior y que eso necesita salir a luz. And that's one thing we want to do is we want to get the truth out of people. We want to get them to be able to share what's going on inside their lives, not just what we want to hear. Y tenemos que recordar que al hacer ese tipo de preguntas, queremos que estas cosas salgan a la luz. El poder ayudar a las personas a que puedan abrir su corazón y no siempre va a ser lo que nosotros queremos escuchar. And that is what gets us started on a good conversation. Pero eso es lo que comienza una buena conversación. So we have to be strong in our own heart to take maybe bad news and then be willing to move forward. Así que necesitamos tener un corazón fuerte para poder recibir tal vez noticias que no son positivas y poder seguir caminando hacia su futuro. Gracias. Yo quisiera... Perdón, una pregunta. ¿Aló, me escucha, Gaby? Ok. Bueno, yo para este año una de mis metas desde la prédica que tuvimos la vez pasada, una meta es escuchar, pero a veces a mí se me hace difícil escuchar cuando una persona sé que me está engañando lo que me está diciendo. ¿Cómo hacer para no tener esa... O sea, yo a veces interrumpo a la persona cuando siento que me está engañando, especialmente cuando uno está compartiendo algo acerca de Jesús y la persona se pone muy religiosa y hablando muchas... Eso me está pasando con un amigo en este momento, cuando me pasa eso, que él me interrumpe cuando yo quiero presentarle a Jesús y cuando habla me está diciendo cosas que no son correctas. ¿Cómo hacer para uno poder ayudar a una persona así cuando insiste la pregunta, insiste en querer cortarle a uno la forma de entrar a presentarle verdaderamente a Jesús en la forma que él lo cree? Es algo que no es lo correcto. ¿Cómo uno poder ayudar a una persona en esa forma? So the question is, how to help somebody that you feel is fooling you or is acting very religious and trying to say all the right things, but it's bothering you that you're feeling like a fool because you know that a lot of the things that they're saying are not true or are not good. That could be very difficult and very hard to work through. I think honesty is always the best way to go on this thing. Oh, go ahead. Okay. Ese puede ser bastante difícil, pero en ocasiones la honestidad siempre es la mejor política. It's very important not to argue if you don't know the truth about what they're saying to you. Es muy importante no argumentar en contra de la persona si no sabemos acerca de su verdad o la verdad en su vida. So what I try to do is I try to be very calm and let them know that
it seems like we're not connecting, you and I. Can you help me connect to you better? Y lo que suelo hacer es estar muy calmado. El poder, y en ese momento que estoy calmado, le digo que siento que no estamos conectando, que cómo podemos mejorar, cómo podemos conectar. Does that help? No sé si eso ayuda Sure. Sí, a la claro. pregunta. Sí, sí, porque precisamente eso era lo que, esos choques que suceden a veces en una conversación y yo soy un poco impaciente a veces para escuchar, para en realidad que la persona no quiere, pero cada quien tiene su verdad, como, entonces, eso es lo que tengo que aprender a ser más calmado. Y creo que sí ayuda mucho el consejo de... He said that it helps a lot, and yeah, usually I can be somebody that is very impatient, and sometimes it's hard. So that really helps because that's something I can use. I have one more thought that might help is oftentimes with people like that, I'll just pray with them. And oftentimes prayer helps people to be much more honest. Y otra cosa que podría ayudar en esa situación es poder orar con esa persona. Yo siempre me he encontrado que siempre que oro con alguien, eso ayuda mucho a que esa persona luego sea honesta conmigo. Ok, Thank you. Gracias. Sí, gracias. en mi caso, bueno, agradecer. Yo pienso que mi conclusión de la clase es que tenemos que ser buenas escuchas para poder hacer preguntas efectivas y buenas, porque eso nos va a ayudar a hacer una buena pregunta. Pero mi pregunta en relación a ahorita es, muchas veces nosotros nos prejuiciamos en relación a las personas y hacemos preguntas en relación al prejuicio que ya tenemos, no realmente a mejorar la situación, sino de acuerdo a lo que yo estoy pensando o lo que yo creo de esa persona. Ni siquiera pregunto y hago prejuicio. ¿Cómo puedo mejorar eso de controlar mis prejuicios al momento de preguntar? Okay, so thank you for your class. First of all, I want to say that something that I take is that we have to be good listeners in order to make good questions and effective questions. But I have a question regarding prejudice. Usually when you meet somebody or you have somebody that you know, there's some sort of prejudice of what you know about this person's life. And sometimes we ask questions with prejudice. And how do we help somebody? And just what is something that we can do to leave that prejudice aside and help this person? That's a wonderful question. Thank you. I think about the considering question Jesus asked the Samaritan woman with prejudices, because that's what he was going after, were the prejudices that were involved. She's a woman, he's a man, she's a Samaritan, he was a Jew. So one of the things we want to do is we want to ask a question that addresses prejudices. Go ahead and translate that, then I got another thought. Esa es una pregunta magnífica, muchas gracias. Eso me recuerda mucho a la pregunta de la mujer samaritana, la pregunta que Jesús le hizo. Y en ese momento podemos ver que hay grandes prejuicios. Él es un hombre, ella es una mujer, él es judío, ella es samaritana, y ahí vemos el conflicto, no vemos los prejuicios. Let me share with you a statement that has changed my life this past year. Y quiero compartirles algo que realmente cambió mi vida este año pasado. Because Este año que pasó, perdón. this has to do with prejudices. Y esto tiene que ver con el prejuicio. And it has to do with the division between white people and black people in the United States.
Y tiene que ver mucho con la discriminación racial que hay aquí en los Estados Unidos. You see, many white people have a lot of strong opinions about the lives of Black people. Como pueden saber, aquí hay muchas personas blancas en Estados Unidos que tienen una opinión muy fuerte acerca de las vidas de las personas negras en Estados Unidos. So here's a statement that changed the way I think about that. Así que aquí hay algo que yo encontré que me ayudó mucho a poder entender y a poder crecer. Somebody said, it's amazing how many people have such strong opinions about lives that they've never lived. Y alguien dijo, es increíble cómo alguien tiene tan grandes opiniones acerca de vidas de personas que ellos nunca han vivido. That helped me tremendously to be aware of my prejudices because I've never lived the lives that these people have lived. Y esto me ayudó a poder entender acerca de mi propio prejuicio y entender que yo no he vivido el tipo de vidas que ellos han vivido por mucho tiempo. So when I run across prejudices, I try to take a very humble stance, like I don't know what it's like to be like that. Así que cuando estamos hablando de un prejuicio, tenemos que recordar el poder ser muy humildes, el entender que yo no sé cómo es vivir como esta persona. So my job is not to have an opinion about it, it's to learn more about whatever the thing is. Y mi trabajo no es tener una opinión acerca de esa persona o de su vida, sino entender un poco más cómo ha sido su vida. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Rolando, I just sent you the PDF of the PowerPoint. And Rolando, le mandé el PDF de la presentación. so please send that out to everybody that can use it. Así que tal vez si me hace el favor de compartirlo con los demás. Muchas gracias. Lo acabo de recibir y con gusto lo comparto. Thank you. I'll gladly share it with everybody. Great. Thank you for doing that. Timothy, con amor y cariño, queremos pues mostrarle este pequeño detalle, agradeciéndole con amor de su Iglesia Internacional de Cristo aquí en Comayagua. Y la escritura en Daniel 12:3 dice, pero los maestros sabios que enseñaron a muchos a andar por el buen camino, brillarán para siempre como las estrellas del cielo. Muchas gracias. Thank you, Dr. Timothy. We made this with great love. The church here in Comayagua, we're very grateful for you teaching us. And there's a scripture that I hope you read in English, Daniel 12:3. Yeah, I'm not gonna translate that because it's very long and I just don't know the right words. But thank you so much for everything that you've done for our church here. Well, thank you, Rolando, and Abby, thank you so much for all your hard work in translating. And I just want you guys to know how much I honor the work you do in Central America. And I speak often to my friends about you guys. Gracias por todo, Iglesia. Gracias por todo, Rolando, Yodeli y Abigail. Realmente quiero que sepan cuánto honro todo el trabajo que ustedes hacen en Centroamérica y cuánto yo le hablo a mis amigos acerca de la iglesia y las iglesias que hay en Centroamérica. I hope to meet you face to face someday. Y espero algún día poder conocerlos cara a cara. Eso, amén. Adiós, mi amigos. Adiós, gracias. Bye. Bye-bye. Gracias. Gracias.